Hola, bienvenidos a la nueva temporada del video podcast de las Superintendencias Financieras. Soy Melissa Molina. Y yo, María Fernanda Cisneros. Acompáñenos y siga aprendiendo sobre temas de educación financiera. Esto es Voces. Hola, bienvenidos a Voces, el video podcast de las Superintendencias Financieras. Hoy vamos a hablar sobre cómo las decisiones de hoy pueden ayudarle a preparar su futuro financiero y sobre todo su pensión. Y para hablar de este tema tan importante, contamos hoy con la compañía de don Adrián Pacheco, quien es intendente de pensiones. Don Adrián, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Melissa. Muchas gracias a todos. Muy contento de estar acá. Perfecto, vamos a entrar de una vez en materia. Se dice, don Adrián, que el efecto de los pequeños gastos que tenemos en el día a día pueden tener un gran impacto en el futuro. ¿Por qué entonces una buena o mala decisión financiera puede sentirse hoy como muy pequeñita o incluso insignificante, pero tener un gran impacto en nuestro futuro? Gracias por la pregunta, Melissa, porque muchas veces los que estamos en pensiones vamos directo a los productos, vamos al final y no nos damos cuenta de que hay una serie de decisiones que hay que analizar con más cuidado. Y esto que usted pregunta es clave porque las personas tenemos una preferencia por el presente y nos olvidamos del futuro. Por supuesto, en pensiones eso es tan importante. Por ejemplo, un gasto como un café hoy en día de 1,000 colones, si por ejemplo compramos 3 cafés en una semana, que es algo muy cotidiano, que no podría hacer eso. Después de una vida laboral de 40 años, ese monto equivale en términos reales a cerca de $3,000. Wow. Solo 3 cafés de 1,000 colones en un año, el gasto de un año. Imagínense lo que significa si contamos todos los años o si tomamos en cuenta gastos más importantes. Bueno, además que estaríamos dejando el café perpetuo en 1,000 colones, ¿verdad? Que evidentemente a lo largo del año de la vida, va a aumentar el valor. Sí. Entonces esos pequeños conocidos gastos hormiga, ¿no? Que uno dice, no, pues que es un cafecito a la semana, no es nada, o el heladito después del almuerzo. Exactamente. Y si más bien lo hacemos al revés y decimos, ¿qué pasa si eso que tal vez no nos gustó, ese resultado que gastamos en café, lo pusiéramos en algo que me va a beneficiar a mí en el futuro, como una pensión? Pero, ¿cómo traducimos entonces justamente que la gente diga, bueno, a ver, son 3,000 pesos, no es nada, ¿verdad? ¿Eso qué diferencia va a hacer en mi pensión? O sea, ¿cómo hacemos que la gente realmente cambie ese chip y diga, bueno, no, es que justamente de ese poquito en poquito, ¿verdad? Puedo llegar a tener un ahorro mucho más significativo para mi pensión? Sí, lo podemos poner como ejemplo. Está el fondo voluntario, que es uno que ponen las personas adicionales a los obligatorios. Si le ponemos la misma contribución que se le pone al famoso régimen obligatorio, al ROP, a un régimen voluntario, con un salario de 500,000 colones, eso significa que estoy poniendo 5,000 colones por semana, que es un monto bastante accesible. Y al final de toda una vida laboral de 40 años, eso me permite tener una pensión de un 15-20% con respecto a mi salario. Es decir, 5,000 colones me permite un beneficio sumamente importante que va a estar ahí acompañándome en toda mi vejez. Y puedo, digamos, acceder a un plan de pensiones voluntario que me deje ahorrar poquito, porque de repente la gente dice, bueno, pero es que ¿cuál operadora me va a dejar ahorrar 20,000 colones al mes, por ejemplo, en un plan de pensiones voluntario? Claro que sí, existen mínimos y casualmente son 5,000 colones, de manera que es totalmente accesible, es un producto de acceso gratuito y que democratiza el acceso. ¿Y qué ventajas tiene, además de obviamente estar ahorrando para nuestro futuro en una pensión voluntaria? ¿Qué otra ventaja podría tener un tipo de productos financieros como este? Bueno, este tiene una serie de ventajas, por ejemplo, que tiene un porcentaje de deducción de renta, se pueden hacer convenios con las empresas donde el empleador pone una parte, la persona pone una parte. O sea, como esos 2 ejemplos claros, existen otros que hacen el producto muy atractivo y es importante que todos lo conozcamos. O sea, que es un producto que está a la mano de cualquier persona en cualquier momento de la etapa laboral, ¿no? No tiene que ser en una época definida de cuando inicio a trabajar o si estoy ya en la mitad de mi carrera, incluso si estoy más cerquita de pensionarme, es algo que yo puedo acceder en cualquier momento. Así es, totalmente. Ok. Enfoquémonos ahora un poco como ya en la parte social y familiar, que la gente de repente no lo tiene tan mentalizado. Pero, ¿qué rol juega justamente en el tema familiar las decisiones económicas?
Sí, es un tema pues, bastante relevante. Los economistas nos gusta ver eso y estudiarlo. Hay una frase que a mí me gusta que dice, una casa, un carro, una esposa o esposo, dependiendo del caso. Y si le ponemos atención y lo ligamos con lo anterior, realmente, si nos ponemos a ver, ¿cuál es el precio de estar cambiando, por ejemplo, carro cada cierto año? Sabiendo lo que significa que esos gastos de hoy pueden ser invertidos un montón de dinero a futuro que me va a beneficiar a mí como pensionado. O el celular, ¿verdad? Por supuesto, nada contra los celulares o los carros, pero es muy importante darse cuenta de que cambiar el celular, por ejemplo, cada 2 años, tiene un costo importante, lo que los economistas llamamos costo de oportunidad. Y si pensamos, bueno, si en lugar de haber hecho eso, lo hubiera puesto, recordando el ejemplo del café y lo que significa, lo hubiera puesto en un fondo de pensión, ¿cómo me podría ayudar al futuro? Y en el mejor caso, darme libertad financiera. Claro, ¿verdad? Y es que de repente ese tipo de gastos, que precisamente sí lo son, ¿verdad? No son inversiones, sino gastos, la gente los ve como tan natural, como de no importa, ¿verdad? Los 2 años tengo que cambiar el celular, pero si el celular sigue funcionando, pues ¿por qué no lo dejamos un año más y guardamos esa platita en un ahorro, ¿no? Exactamente. Hay una parte aquí que suena un poco fuerte, que es el abuso patrimonial. Contémosle a la gente en sencillo qué es esto y cómo puede afectar la vida cotidiana de las personas y sus finanzas. Sí, eso es un capítulo importante de la educación financiera que todos debemos saber, y especialmente las personas que están cerca de pensionarse. Un abuso patrimonial es cuando una persona que usualmente es cercana a mí, es decir, no es alguien que de pronto llega y se mete a robar a mi casa. Normalmente, según las estadísticas, es alguien cercano, puede ser un familiar, toma una decisión que va en contra de lo que yo quisiera. Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada adultos mayores o mayor de 60 años, para ponerlo más preciso, ha sufrido, de acuerdo a varios estudios internacionales, un abuso patrimonial. De manera que es algo muy real, muy tangible, que nos puede afectar como familia. Pero pongámoslo como un ejemplo más práctico. ¿Qué es eso? O sea, yo tengo en mi casa a alguien que ya está próximo a pensionarse. ¿Cómo podría evidenciarse ese abuso patrimonial? Sí, un caso que se da que no es tan de pensiones, pero dado que estamos en una conversación más amplia sobre finanzas, puede ser, por ejemplo, un cambio en un testamento, que se haga sin el consentimiento de la persona o con un tipo de presión. Ya hablando más de pensiones, puede ser, en un caso que no quisiéramos ver, que se dé un retiro de un fondo de pensión, a la persona le ingresa un montón de recursos y de pronto aparecen un montón de parientes que tienen buenas intenciones y no necesariamente la de la persona que está necesitando sus recursos para vivir. Sí, yo le ayudo a cómo administrar esa platita. Sí. Podría ser incluso también un cambio de beneficiarios para el ROP, el FCL, por ejemplo. Sí, eso sería pues bastante triste también, pero podría darse. Recordemos que siempre debemos poner beneficiarios y si una persona ya está tal vez en una etapa que necesita cierto apoyo de personas de confianza y esas pues no tienen los mejores intereses en su mente, puede tomar una decisión como esa. ¿Cómo podríamos protegernos ante esto, no? Porque ya lo dice usted, estadísticamente es algo que pasa y pasa más de lo que creemos. ¿Cómo podríamos proteger a las personas para evitar este tipo de situaciones? Bueno, una buena estrategia es educación financiera y específicamente tener claro lo que es un producto como el ROP, que es un régimen obligatorio de pensiones, de manera que ahí no hay retiro, es decir, no va a darse esta situación donde se le entrega una cantidad importante a las personas, sino que se le va a dar una pensión mensual que lo va a acompañar y lo va a apoyar durante toda su vida. Esto me lleva entonces a preguntarle, digamos, ya llega ese momento justo de la jubilación, pues que todos añoramos en algún momento poder disfrutar. ¿Qué preguntas debe hacerse una persona antes de decidir cuál va a ser el plan de pensiones que mejor le convenga a esta persona según su situación financiera y sus necesidades? Sí, esa pregunta es muy importante. Normalmente cuando las personas piensan en la pensión, específicamente en el ROP, nada más dicen, bueno, es un ROP, pero realmente eso es solamente la carátula. Cuando se accede a ese momento tan importante hay que escoger la modalidad del ROP. Por ejemplo, 2 casos. Uno que se llama renta permanente, que le paga la pensión a las personas con los intereses de las inversiones, el resultado de las inversiones. Y otro que le paga a las personas dividiendo el capital que ahorró entre los años según una fórmula que divide el capital de esa manera. Entonces, por ejemplo, la primera paga con intereses, pero el capital en principio no lo toca, lo que puede darle una opción, un beneficio a las personas, los beneficiarios. Entonces, una persona que está bien financieramente puede decidir utilizar ese producto
para dejarle los recursos, por ejemplo, a sus hijos, si lo quiere de esa manera. Es como pensar en salvaguardar el patrimonio de sus hijos, de su familia. Exactamente, mientras que en el otro producto puede la persona decir, no, yo necesito que el capital que yo ahorré se gaste únicamente en mi pensión en un tiempo determinado y me cubra a mí, porque tal vez no estoy financieramente tan solvente y eso es lo que más me conviene y utilizo este producto. Entonces hay que pensar en nuestro entorno familiar, nuestras necesidades, nuestras fuentes de ingreso y nuestra perspectiva futuro y por supuesto también salud. Por supuesto, bueno, que esa es otra también, ¿verdad? Porque de repente la gente dice, bueno, siendo un poco, comillas, egoísta, no, yo trabajé toda la vida, ¿verdad? Gracias a Dios mi familia está bien, está estable, pues yo quiero disfrutar del producto de mi trabajo, entonces quisiera que me den esa plata a mí y no, ¿verdad? No dejársela de repente a un beneficiario. Sí es. Sí. ¿Cómo, o más bien, qué errores podrían cometerse si en lugar de escoger este plan de beneficios que esté adecuado a nuestras necesidades, tuviéramos la opción de decir, no, deme toda la plata, yo no quiero ningún plan, deme a mí toda esa plata y ahora yo con eso resuelvo mi futuro? ¿Qué errores podrían tenerse? Porque de repente es mucho dinero que la gente no necesariamente está acostumbrada a tener y que podría pensar en alguna expectativa de que le pueda dar un mayor rendimiento o un mejor uso a que estuviera en un plan de beneficios. Sí, bueno, creo que todos hemos escuchado de casos de personas que se ganan la lotería, ¿verdad? Y algo que suele verse ahí es que las personas que se ganan la lotería, después de varios años, inclusive pocos años, ya no tienen esa plata. Se parecieron todos los parientes lejanos, cercanos y demás. Y eso no es que esas personas tengan una maldición o que la lotería es algo malo, para nada. Simplemente es un ingreso que no se tenía planificado. Y con una educación financiera que podría ser mucho mejor de lo que se tiene, se empiezan a tomar errores, ¿verdad? Como gastos de vivir en el presente, de pensar que nuestra salud va a ser siempre excelente, empezar a priorizar otras cosas que no resultan. El caso puede ser, ojalá que no, ¿verdad? De abuso patrimonial. Entonces, o de la pantallita para ver el mundial, que nos tocará verlo por tele a todos, ¿verdad? Exactamente. Ese tipo de cosas. Sobre todo yo diría lo que hemos hablado en otras oportunidades. Educación financiera, planificación y tener mis objetivos claros. Okay. ¿Qué opciones están en el mercado para alguien que dice, bueno, perfecto, voy a escoger esta modalidad X, pero resulta que esa platita que me va a entrar extra no la estoy necesitando o la quiero invertir de una mejor manera que no necesariamente sea en el fondo de pensiones? ¿Qué opciones me puede a mí ofrecer el mercado para tener otras alternativas? Bueno, afortunadamente Costa Rica, su mercado de valores, ha hecho esfuerzos importantes para abrir el acceso, democratizar el acceso a productos. Pues no vamos a entrar en esos detalles, pero existen muchas opciones como fondos de inversión, por ejemplo. Pero dado que esta conversación nuestra es un poco más de pensiones, quisiera enfatizar el tema del fondo voluntario, porque es un fondo que tiene acceso muy fácil para las personas, es gratuito, tiene beneficios fiscales y como veíamos en el ejemplo anterior de los 500,000 colones, pues a 40 años hace la diferencia. Yo podría seguir invirtiendo en este fondo de pensiones voluntario aún si ya estoy jubilado. Sí, no solo aún, sino prácticamente desde que nace. La persona, aunque sea menor de edad, sus padres pueden hacerles aportes y cuando ya la persona ya es más grande también puede ser de esa manera. Ok, perfecto. ¿Cómo puedo yo saber cuál es la alternativa que mejor me conviene? Porque bueno, ya dijimos, hay varios productos en el mercado, ¿verdad? Para el tema de las pensiones complementarias, pero ¿cómo sé realmente cuál es la que mejor me conviene? Si además tenemos pues una poca educación financiera, que esto ya ha estado más que evidenciado, y no necesariamente somos expertos en la materia para saber si este rendimiento es mejor que otro, si esta inversión es menos riesgosa que la otra. O sea, ¿cómo llego yo a determinar que realmente este es el plan que se adecua a mis necesidades? Sí, muy importante. Lo primero es buscar a la operadora y asesorarse. No es una decisión que las personas deban o puedan tomar solas. Entonces, cuando se ve cada producto, importante, porque para eso están las operadoras, con un servicio gratuito como parte de los servicios generales que le da por administrar sus recursos. Ahora, las preguntas lógicas serían, bueno, esta es mi única fuente de ingreso, tengo otras, ¿qué pasaría si esta fuente de ingreso se empieza a mover más ese monto de un mes a otro? Que eso puede pasar y eso podemos hablar más adelante. ¿Qué pasa si se mueve la mitad el monto? Es decir, si yo estoy ganando o recibiendo 100,000 colones y de pronto pasa a 50,000.
Claro, y contaba con ese dinero para cubrir mis ¿Qué necesidades. significa eso para mis necesidades? Porque los gastos normalmente son fijos, cuesta mucho quitarlos. Y van en aumento, casi siempre, ¿no? Mientras que estos productos pueden tener cambios y es importantísimo tenerlos claros. ¿Por qué sucede? Y cómo una decisión me puede llevar a una opción de menos cambios, menos volatilidad, como decimos los economistas, o más. Hablando justamente entonces como de ese escenario de yo querer blindarme, ¿verdad? O de tener una opción que no venga como a afectar tanto mi nivel de ingresos, especialmente si necesito esos ingresos para cubrir mis necesidades y mis gastos. ¿Qué opciones podríamos tener entonces en el mercado para tener algo que nos ayude a amortiguar eso? Bueno, precisamente en las últimas semanas, los reguladores y supervisores estamos trabajando en una opción que se ha enviado en consulta recientemente para que sea valorado pues, por todo el público en general. Y lo que busca es darle estabilidad a los pensionados en ese monto que hablábamos. Por ejemplo, si una persona recibe 100,000 colones, probablemente ya dijo, con estos 100,000 colones voy a pagar tal vez la escuela de mi nieto, por ejemplo. Entonces, es muy entendible, es esperable un malestar si de pronto yo tenía esos 100,000 colones ya planificados y se convierten en 50,000. Claro. Porque la colegiatura del nieto va a estar ahí en 100,000. Eso no va a tener cambio. Eso no va a bajar. Entonces, la propuesta que tenemos, que esperamos sea bastante bien recibida, es mantener ese monto fijo, si así lo decide el pensionado, porque es voluntario, y que solamente cambie por la inflación. Entonces, por ejemplo, si ese monto, siguiendo con los 100,000 colones, y la inflación es del 2%, al siguiente año, pues sería 102,000 colones. Y eso que se mantenga fijo, de manera que la persona tenga mucho más información para planificar su vida, sus gastos y sus ingresos. Es importante saber que eso puede tener cambios positivos o negativos dependiendo del mercado a futuro, muchos años adelante, cuando la persona ya está cerca de terminar su momento de pensión. Claro, porque a ver si comprendo bien y para explicarle aquí a la audiencia, es decir, voy a mantener mi monto fijo, pero evidentemente eso me va a ir disminuyendo, digamos, el total que tengo en el chanchito, ¿verdad? El capital total. Es así, ¿no? Puede ser, dependiendo del caso. Ahora, 2026 sucede algo bien interesante. Y es que el segundo producto más utilizado por los cerca de 90,000 pensionados, que es renta permanente, recordemos que ese es el que paga con los intereses. Esos intereses se calculan con los últimos 3 años. Recordemos que el 22 fue un año un poco complicado, ¿verdad? Bastante. De rendimientos bajos, pero este 26 sucede algo novedoso, que utilizamos 25, 24 y 23 en ese cálculo, ya no el 22. Ya ese año malo no forma parte del cálculo, de manera que es esperable una mejora en la pensión si se utiliza esa vía, renta permanente. Entonces, si una persona dice, ok, si se aprueba esta nueva opción para darle estabilidad a la persona, tengo 2 opciones. O uso la estable, o tal vez esta nueva, esta que le estoy comentando, que mejora rendimientos. Si utiliza la estable, esa diferencia lo ahorra, lo pone en un colchón para futuro. Claro, estoy como supliendo ese posible huequito que pudiera tener si se presentaran minusvalías, ¿no? O rendimientos a la baja. Sí, con esto lo que quiero decir es que pueden darse situaciones positivas o negativas dependiendo del mercado, lo cual es normal, pero lo que busca este producto, que de nuevo muy importante, es voluntario, es por decisión de la persona, lo que nos va a dar es estabilidad, y a quién no le gusta la estabilidad. A todos, por supuesto. ¿Cuál es el nombre para que la gente entonces sepa cuál es la opción que pueden tener? Bueno, lo hemos llamado renta estable, pues de cariño, pero pues tiene una descripción más específica. ¿Y a partir de cuándo las personas podrían optar por esta opción? Está en análisis en este momento, pero esperamos sacarlo muy pronto, en términos de meses, si las consultas y los estudios y todo nos permiten concluirlo, y así lo ve el órgano regulador, que es el CONACYT. Y si yo escojo este producto y digo, claro, quiero la renta estable para entonces mantener este nivel de ingresos, pero en el camino digo, uy, no, ahora quiero pasarme a esta otra modalidad de producto, ¿podría hacerlo o no? Sí, sí se puede. Justamente por eso mencionamos que es voluntario y siempre existe la posibilidad de cambiarse de producto y también pues, de operadora. Esas son libertades que ha dado la ley de hace muchísimo tiempo. Perfecto, don Adrián, ya para ir terminando, porque nos gana el tiempo, ¿cuál sería esa recomendación final entonces para las personas que todos en realidad deberíamos ya estar pensando en nuestra pensión desde el primer día de trabajo, ¿no?
Pero ¿cuál es ese mensaje final para todos los que nos están escuchando y nos ven? Sí, yo quisiera pues comentar y dar una perspectiva tal vez distinta, y es que el retiro no es el fin, sino que es el inicio de una etapa muy linda, muy interesante, que hay que aprovechar, y por eso es que las decisiones desde jóvenes son tan importantes. Muchísimas gracias, ya saben a todos entonces a pensar en nuestro futuro desde hoy. Y pues nada, cualquier consulta o duda que tengamos acerca de las pensiones, podemos acudir a la superintendencia, a la SUPEN, en donde nos pueden atender todas las consultas que tengamos. A ustedes muchísimas gracias por sintonizarnos en un episodio más, y los esperamos el próximo mes con otro episodio de Voces, el video podcast de las Superintendencias Financieras.